Max Verstappen obtuvo su cuarto título mundial de Fórmula 1. McLaren ganó su primer campeonato de constructores desde 1998. Vimos a 7 pilotos diferentes ganar carreras y estuve allí para capturarlo todo. Este es mi resumen de la temporada 2024. Comencemos el año en Bahrein, donde comenzó de manera espectacular, con las acusaciones de Christian Horner siendo desestimadas y luego todos los medios recibiendo los mensajes de texto que supuestamente envió. Fue una historia que duró semanas. Sin embargo, para el domingo, Max Verstappen había ganado la primera carrera, seguido de Pérez y Carlos Sainz en el podio. Segunda ronda, Arabia Saudita. Dr. Helmut Marko acusado de filtrar material de Christian Horner. Le advirtieron que podría ser despedido, pero no ocurrió. Carlos Sainz fue derribado con apendicitis, lo que permitió a Olli Behrman su primer manejo en F1. Max Verstappen superó a Sergio Pérez y Charles Leclerc en el podio. En ese momento pensamos que sería otro año de gran dominio por parte de Max. Ronda 3, mi carrera en casa en Australia, y fue la primera vez que vimos a Max sufrir un problema técnico en mucho tiempo. Recuerdo claramente a la multitud vitoreando cuando ocurrió. Williams tuvo dramas. Alex Albon se estrelló. Como no pudieron reparar el auto de Alex, le pidieron a Logan Sargent que le prestara el suyo para que pudiera correr el domingo. Carlos, en su carrera de regreso después de la apendicitis, terminó ganando la carrera. De su compañero Charles Leclerc, Lando Norris quedó tercero. Luego fuimos a Japón durante la época de los cerezos en flor, ya que corríamos en un horario distinto al habitual. Carlos estaba rezando al personal de la puerta para que lo dejara entrar porque olvidó su pase. Y en la primera vuelta de la carrera, Daniel Ricciardo colisionó con Alex Albon en la segunda curva, eliminando a ambos. El podio fue Verstappen-Pérez-Sainz. La quinta ronda nos llevó a China. Carlos Sainz tuvo un giro en la clasificación. Fue la primera carrera en casa de Zhou Guanyu y la multitud se volvió absolutamente loca por él después de la carrera en la pista. Lewis Hamilton se llevó un lugar en los 3 primeros en la carrera de sprint, convirtiéndose en una carrera destacada. Max Verstappen una vez más en el podio junto a Lando Norris y Sergio Pérez. La primera de las 3 carreras de Estados Unidos tuvo lugar en Miami y fue un gran fin de semana. Donald Trump estuvo presente y había mucha seguridad allí. Daniel Ricciardo se destacó en la carrera de sprint, finalizando cuarto. Lando Norris se estrelló en la primera curva del sprint. Logan Sargent chocó durante la competencia del domingo. Y se habló mucho de que eso podría llevar a que Williams lo despidiera. Pero el domingo, la historia se centró en Lando Norris obteniendo su primera victoria en la Fórmula 1. Max quedó segundo y Charles tercero. Había amenazado muchas veces antes, pero este fue un día mágico para el piloto británico. Uno que recordaré durante mucho tiempo. Nos dirigimos a Imola para la 7ª ronda. Es una pista hermosa. A Leo el perro le encantó. Fue la primera vez que lo vi en una carrera con Charles Leclerc. Y una vez más, Max Verstappen estaba en el primer escalón con Norris, en segundo lugar, y Leclerc en tercero. La 8ª ronda vio uno de los accidentes más grandes del año con Sergio Pérez, terminando en el Armco mientras subía a la colina en la primera vuelta. No fue el único accidente del fin de semana porque más temprano uno de los taxis acuáticos en Mónaco terminó en el muelle. El capitán, a cargo, aceleró accidentalmente, cayó de la parte trasera del barco, no tenía su cordón conectado al interruptor automático y el barco simplemente giró a la izquierda y tuvo suerte de no golpear a un humano, pero ciertamente causó algunos daños a un par de barcos antes de quedar varado en el muelle con el motor aún en marcha. Curiosamente hablé con uno de los clientes a bordo, uno de los barcos que presenció esto, y resulta que era el padre de Logan Sargent. Pero el domingo por la tarde fue Charles Leclerc quien se encontraba en el primer escalón del podio para su primera victoria en una carrera en casa. Fue emocionante para él. Sin estar a mitad de año, vamos a Montreal y en 2026 no será una carrera independiente por ser un desafío difícil. ¿Mis recuerdos de la carrera de Montreal? La policía impidió a los poseedores de boletos ir a la pista, creyendo que el mal tiempo canceló las sesiones de la tarde. Miles de aficionados se enfadaron y el día de la carrera se colocaron barricadas sobre la valla frente a personas que habían estado sentadas allí por horas. ¿Qué pasó durante la carrera? George Russell consiguió su primera pole del año. El día de la carrera, Logan Sargent chocó y tuvo que sentarse en una silla de playa junto a la pista antes de caminar de regreso por el monte hacia su garaje. En el podio, Verstappen de nuevo, seguido de Norris y Russell.
La 10ª ronda fue significativa no por lo que estaba sucediendo en la pista, sino por lo que ocurrió fuera de la pista en el paddock, para ser precisos, con la autocaravana de McLaren incendiándose. Otros equipos acudieron en ayuda de McLaren, alojando a sus VIPs, mientras los pilotos terminaban usando las habitaciones de repuesto en la autocaravana de ingeniería en lugar de la suite de hospitalidad. En el podio fue Verstappen, seguido de Norris-Hamilton. La ronda 11 nos llevó a las hermosas Alpes Estirias en Austria, donde la carrera de sprint se retrasó una vuelta cuando el control de carrera decidió que los fotógrafos, que normalmente se habían situado en un cierto punto en la cima de la curva 1, tenían que ser todos movidos. Daniel Ricciardo estaba blandiendo un cuchillo en el túnel debajo de la pista. Defendía a Logan Sargent después de que David Coulthard dijera incorrectamente que Logan Sargent se había acercado a este poste, cuando en realidad fue su compañero de equipo Alex Albon. El día de la carrera, todos hablaban del incidente entre Lando y Max, que efectivamente le dio a George Russell su segunda victoria del año. Oscar Piastri y Carlos Sainz completan el podio. La ronda 12 vio un clima muy lluvioso en Silverstone. Este fue el escenario de mucha acción en la pista, con la película The Funo de Brad Pitt. Trajo un gran equipo con él para la película, que se lanzará en junio de 2025. Fue una verdadera fiesta de celebridades, pero la gran historia fue la primera victoria de Lewis Hamilton en 2 años y medio frente a una multitud local jubilosa. Venció a Max Verstappen y Lando Norris en casa. La última carrera de la primera mitad del año fue en Hungría, donde siempre hace calor. ¿Fue la primera victoria de Oscar Piastri? No fue una victoria ideal para Oscar, dado que tuvieron que convencer a Lando Norris para que le devolviera el lugar a Oscar, el cual había cedido anteriormente en la carrera. Pero aún así, una victoria es una victoria. Lewis Hamilton quedó en tercer lugar. En el siguiente Gran Premio de Bélgica, George Russell ganó la carrera, pero luego la perdió. Fue descalificado por estar por debajo del peso en su coche. Durante el fin de semana presencié algo inusual. Lewis Hamilton negó un autógrafo a alguien debido a una foto. No puedo firmar eso, dijo. Aún así, el piloto británico ganó la carrera. Fue su segundo del año y sería su última victoria por delante de Oscar Piastri, con Charles Leclerc en tercer lugar. La ronda 15 en los Países Bajos fue un fin de semana terrible para Williams. Alex Albon fue descalificado de la clasificación por una infracción de altura del suelo, mientras que Logan Sargent se estrelló en la sesión de práctica final y no tuvo la oportunidad de clasificar en absoluto. Sin embargo, la estrella del fin de semana, Lando Norris, anotó su segunda victoria del año frente a Max Verstappen y Charles Leclerc. Pero después de la carrera, algo bastante extraño, los activos de Haas no pudieron salir de los Países Bajos porque no habían recibido confirmación de que habían hecho un pago a un ex patrocinador. Finalmente se resolvió y se permitió que el equipo saliera de los Países Bajos hacia Monza para la siguiente carrera. Y ese fin de semana vimos 2 accidentes notables. El primero, no por un coche de F1, sino por el coche de seguridad que se salió en parabólica después de que el conductor Bert Mailander se quedara sin frenos. Simplemente se rindieron. El segundo accidente involucró a Kimi Antonelli, una vez más en el mismo lugar donde el coche de seguridad se salió durante los primeros minutos de su sesión de práctica FP1. Eso no impidió que poco después se anunciara que efectivamente reemplazaría a Lewis Hamilton en Mercedes para la temporada 2025. Esta también fue la carrera en la que Logan Sargent fue cambiado por Franco Colapinto. Charles Leclerc logró una victoria de ensueño en casa para sus fans de Ferrari, seguido por Oscar Piastri y Lando Norris en la carrera. En Azerbaiyán, Oliver Berman, quien ya había corrido para Ferrari, ocupó el lugar de Kevin Magnussen después de que éste recibiera una prohibición de una carrera. Sergio Pérez y Carlos Sainz chocaron. Franco Colapinto anotó sus primeros puntos en la Fórmula 1. Y McLaren tomó la delantera en el campeonato de constructores después de que Oscar Piastri ganó la carrera por delante de Charles Leclerc y George Russell. A continuación, nos dirigimos a la calurosa Singapur para la 18ª ronda. Esta fue la carrera en la que a Max Verstappen se le impuso una penalización por maldecir, no en el coche, sino en la conferencia de prensa. Lando Norris anotó su tercera victoria del año frente a Max Verstappen y Oscar Piastri, pero para mí fueron los extraños eventos que rodearon la salida de Daniel Ricciardo los que captaron toda mi atención. Esperamos durante horas después del final de la carrera, sabiendo muy bien que Daniel estaba dejando el equipo, pero nadie en el equipo lo confirmaría. Daniel no podía confirmarlo y al final dejó el paddock solo, sin ninguna celebración, a las 2 de la mañana. Para no volver a la Fórmula 1 como piloto.
a menos que ocurra algo totalmente imprevisto. La ronda 19 fue de nuevo en Austin, Texas, y la primera carrera de Liam Lawson para VCARB, reemplazando a Daniel Ricciardo después de los eventos en Singapur. Pero Daniel Ricciardo todavía estaba siendo promocionado en la pista. Fue una vista bastante inquietante cuando Lando Norris llegó en, sin duda, el coche de carretera más único del año. Y en el podio vimos el primer 1-2 de Ferrari para el año, con Charles Leclerc delante de Carlos Sainz y Max Verstappen en tercer lugar. El 20 nos vio en la Ciudad de México a gran altitud. Liam Lawson chocó con Sergio Pérez. Recordarás que hizo un gesto obsceno por el que luego se disculparía. Brad Pitt tenía a su equipo en el estadio después de la carrera, filmando escenas para la película. Yuki Tsunoda se elevó por los aires, chocando en la primera curva, pero la victoria fue para Carlos Sainz con Lando Norris en segundo lugar y Charles Leclerc en tercer lugar. Pero recordaré esta carrera por las travesuras después de la carrera en pit lane, con ambos equipos haciendo fotos de celebración en pit lane. Zak Brown fue el primero en arruinar la sesión de fotos de Ferrari, y luego Carlos Sainz hizo lo mismo con la de McLaren poco después. Brasil para la ronda 21 fue un fin de semana loco por tantas cosas diferentes. El mal clima forzó a realizar la clasificación el domingo por la mañana antes de la carrera a las 7:30. Es lo más temprano que he oído. Hubo 5 accidentes en la clasificación y duró unos 90 minutos en la vuelta de formación. Lance Stroll giró justo frente a mí y luego decidió conducir a través de la trampa de grava, lo que resultó en que quedó atascado y no pudo comenzar la carrera. Oliver Behrman obtuvo su tercera carrera de F1 del año, reemplazando a un enfermo Kevin Magnussen. Este sería un momento agridulce para Oliver, debido al hecho de que luego perdió su estatus de novato, habiendo competido en 3 carreras de F1 en una temporada. Max Verstappen ganó la carrera, pero las sorpresas en el podio fueron los pilotos de Alpine en segundo y tercer lugar. Esteban segundo, Pierre tercero. Eso fue crucial para Alpine, ya que pasaron del 9º al 6º lugar en constructores, lo que representa una diferencia de unos $30 millones en premios al final de la temporada. Ronda 22, Las Vegas, y un accidente en la carrera para Franco Colapinto. También tuvo un accidente en la carrera anterior en Brasil, pero esta carrera fue notable para Max Verstappen, que no terminó en el podio y aún así ganó el campeonato de pilotos. Nos quedaríamos en la pista hasta la madrugada, esperando que Max celebrara con su equipo en la estación de energía. La penúltima ronda del año nos encontró en Qatar en noches inusualmente frías. Y de nuevo, Franco Colapinto se estrella, aunque no por culpa propia. Esteban Ocon y Nico Hülkenberg protagonizaron esa carrera en la que todos los pilotos estaban bien, pero las penalizaciones dominarían las noticias. Max Verstappen fue penalizado con una posición por un incidente en la clasificación. Lando Norris recibió una penalización de 10 segundos de parada y salida, lo que le haría pasar de la primera a la 10ª posición en un fin de semana en el que si Lando y Oscar hubieran terminado en las 2 primeras posiciones, habrían asegurado el campeonato de constructores para McLaren. Max Verstappen le arrebató la victoria a Charles Leclerc, con Oscar Piastri en tercer lugar. La última ronda en Abu Dhabi vio a Jack Doohan reemplazar a Esteban Ocon en Alpine. Max y George intercambiaron ataques verbales después de los eventos en Qatar, y McLaren resistió a un equipo Ferrari decidido para sellar el campeonato de constructores, su primero desde 1998. Fue Lando Norris de Carlos Sainz y Charles Leclerc tercero. Bueno, ha sido un año notable para la Fórmula 1. Muchos ganadores distintos y eventos emocionantes dentro y fuera del circuito. 2 conductores fueron despedidos a mitad de temporada. No se le invitó a conducir la última carrera. Uno condujo 3 carreras y no fue destacado ni en la selección de grupo de pretemporada ni de postemporada. Además de eso, 4, tal vez 5 de estos conductores no volverán en 2025. 5 y 4 están cambiando de equipos. Si no están suscritos, aprovechen esta oportunidad. Denle me gusta al video y para contenido extra y mercancía, busquen aquí